Adelante. Don Gonzalo, el presidente ha emitido un informe económico. Al parecer no hay nada nuevo en todo su mensaje que hemos escuchado. Mira, creó una gran expectativa de que iba a tomar decisiones, pero ninguna de las cosas que dijo trajo $1 adicional mañana. ¿No es cierto? Repitió y, digamos, de alguna manera, en primer lugar dijo que el problema central es el tema del gas. Varios analistas económicos y mi persona hace años le decimos que el problema es la falta de exploración y producción del gas. Y ahora él ha repetido y ha mostrado al cansancio varios datos que muestran que han matado a la gallina de los huevos de oro, que era YPFB, que generaba 6.600 millones de dólares de exportaciones en el año 2014, y bajó a 2.000, ahí están los datos oficiales ahora que tantas veces hemos dicho. Entonces, lo más sui generis, para decir lo mínimo, esto es que el presidente niega al ministro Arce, porque todas estas decisiones de que no cuidaron la nacionalización, él era parte del equipo económico, él era el jefe del gabinete económico, era obviamente como ministro de Economía y de Finanzas, él era el padre del modelo y era el dueño del principal instrumento de planificación y ejecución de política pública, que es el presupuesto general del Estado, donde se coloca la cantidad de dinero que necesitas por sectores, incluyendo hidrocarburos. Entonces, si esto comenzó el 2014, ¿por qué no dijo nada el 2014, 15, 16, 17, 18? Entonces, claramente se lava las manos cuando él es corresponsable de no haber cuidado de la nacionalización. Y ahora, de una manera muy sorprendente, dice, no cuidaron. ¿Quién? O sea, da la impresión que en esa época el ministro de Economía y Finanzas era el fantasma Gasparín, ¿no es cierto? Porque no asume las responsabilidades. Y ese es el origen de todos los problemas que están ocurriendo en la economía boliviana, la falta de dólares, etc., ¿no? Entonces, ese es el primer elemento que les resta credibilidad, pues, a todo lo que dice, porque no puedes negar con tu mano derecha lo que has hecho con la mano izquierda, ¿no es cierto? Tú eres corresponsable del fracaso de la política hidrocarburífera que ha reducido nuestros niveles de ingreso muy significativamente y que es el origen de la falta de dólares y de la falta de combustible. En el diagnóstico, el presidente fue más sincero que en el pasado, pero repitió lo que nosotros venimos diciendo hace muchísimos años. Después también tuvo toda esta parte de decir que el tema es que no le aprueban esos $1.000 millones, que si hubieran esos $1.000 millones, los problemas se acabarían. Pero la Asamblea le ha aprobado $3.000 millones. La Asamblea le ha permitido vender 21 toneladas de oro, que era justamente para resolver el tema de las divisas. La Asamblea le permitió usar los derechos especiales de giro, que son un dinero que teníamos con el Fondo Monetario Internacional, como $500 millones, para resolver temas de divisas, y no pasó nada. Entonces, claramente, en este instante, el presidente muestra una media verdad. Ahora, esos $1.000 millones que estarían en la Asamblea no resuelve el tema de los dólares. Eso puede traer inversión pública, pero no trae dólares sonantes y constantes. Lo que el gobierno necesita es dólares para justamente, como ha dicho el presidente, pagar deuda externa y también para importar diésel y gasolina. Esos $1.000 millones vienen del BID, del Banco Mundial, de JICA, o sea, de varios organismos internacionales que son proyectos. Esos proyectos te dicen, ok, te voy a dar ese proyecto, y después ese dinero se desembolsa durante mucho tiempo. Y ese dinero no es un dinero en dólares que entra al Estado, sino es un dólar que se va probablemente a inversión, a infraestructura, a todas esas cosas. Entonces, no es cierto que esos $1.000 millones va a resolver el tema de lo que es el tema de los préstamos y obviamente de los dólares. Después ha vuelto con la historia de que esto sería un problema que viene de afuera, especialmente la inflación. Y no ha mencionado que la inflación en agosto ha sido ya 1.58, que la inflación acumulada ya es 4.6 y que la inflación de alimentos es cercana al 8%. O sea, ya estamos frente a un problema serio de inflación. Tampoco ha mencionado que la economía está desacelerada. En el año solo hemos crecido a 1.31%. Entonces, no ha mencionado que Bolivia está encaminada a lo que se llama la estagflación, recesión
con inflación. Entonces, ese es el diagnóstico que ahora el presidente debería escuchar a los analistas, porque ese es el problema. Y en el tema de la inflación, atribuye a la inflación de afuera. Sin embargo, eso no es correcto, ¿no es cierto? La inflación tiene que ver con que los dólares están más caros. Antes comprábamos $1. Para comprar un desodorante que valía $1, pagábamos 6,96. Ese mismo dólar y ese mismo desodorante ahora cuesta 10, 11 bolivianos. Entonces, es ese costo el que ha aumentado, y no solamente los costos de los precios de afuera. La inflación importada ha aumentado porque el dólar está más caro para los importadores, porque eso significa mayor costo que ha hecho que los precios suban internamente. Echarle la culpa a la niña y al niño de todos los problemas tampoco es completamente cierto. En parte puede ser eso, pero te muestra también los problemas muy serios vinculados a la falta de productividad, competitividad. También nos ha hablado de que el problema sería que han subido los precios de los insumos, pero eso es en parte, porque además Bolivia tenía insumos baratos justamente porque había un exceso de dólares. Este modelo creó, ¿no es cierto? Ahora se queja de no haber dólares, y durante más de 20 años nos ha dicho que el gran triunfo de Bolivia era la bolivianización, y ahora resulta que el modelo socialista que nos presentaba, ¿de dónde está sufriendo? De la falta de dólares, ¿no es cierto? Está cayéndose por ahí. Entonces, los dólares, pues, son el talón de Aquiles, porque crearon una economía totalmente dependiente de los dólares, con dólar barato. Por eso nuestras importaciones subieron de algo como 3.000 millones de dólares en el 2006 a más de 15.000 millones de dólares entre contrabando ilegal, ¿no es cierto?, en el año 2023, por ejemplo. Entonces se ha inflado una burbuja de consumo gracias a los dólares baratos, y ahora no hay dólares baratos. Entonces estás frente a diagnósticos que en parte ahora son mucho más transparentes, pero las soluciones que todo el mundo decía, ok, muy bien, ahora vamos a escuchar las soluciones, viene y repite, ¿no es cierto?, toda la historia de que va a ser sustitución de importaciones, del litio que otra vez va a funcionar, que todo el tema que tiene que ver con el biocombustible. O sea, ninguna de esas medidas en el corto plazo trae $1. Entonces, eso es hacia adelante. Entonces, no hay soluciones de cortísimo plazo, que es lo que la gente estaba esperando. Y encima vuelven a hablar de 170 empresas públicas, ¿no es cierto?, cuando no tienen plata, están raspando la olla. Entonces es realmente sorprendente que no entiendan que en gran parte el problema es con el déficit público. No ha mencionado una sola vez. El déficit público lo tiene hace 11 años. El año pasado el déficit público ha sido de aproximadamente 11% del Producto Interno Bruto. Es un hueco así gigantesco que se ha comido las reservas internacionales del Banco Central, que se ha comido los dineros de la gestora pública, que es parte de la deuda interna, que es parte de la deuda externa. No ha mencionado absolutamente nada de eso. Y el déficit público que crece todos los días, y que hace un par de semanas han incrementado los salarios de las empresas públicas deficitarias que tienen. Si quieres crear más empresas públicas. Por lo tanto, es más de lo mismo. Es realmente un discurso que tal vez uno podría decir, qué bien que ahora has reconocido que el gas se ha hecho gas, algo que hemos dicho hace mucho tiempo, pero las respuestas siguen siendo las mismas, y ves un gobierno y un presidente sin norte económico, refugiándose en los clichés y en sus programas que si funcionan será en el mediano y largo plazo, como es el caso de la sustitución de importaciones. Entonces, realmente es un momento muy complejo para la economía boliviana, porque al déficit que tienes de diésel, de gasolina, de dólares, hay déficit de ideas. Y eso es muy grave cuando no eres capaz de entender lo grave que está esto y dar soluciones estructurales, integrales, y eso pues genera más incertidumbre. Yo creo que mucha gente se va a ir esta noche a dormir muy preocupada, porque el presidente no tiene la menor idea qué hacer con la crisis económica, ¿no? ¿Sí? Págalo abajo. Usted lo ha dicho, claro, muy claro. Dijo más de lo mismo,
no hay soluciones concretas a corto plazo.